Sin duda, una de las situaciones más complejas de la elección presidencial de la segunda vuelta fue el boicot evidente de los micreros chilenos del gobierno de Sebastián Piñera para que la gente no participara. Aún así, hubo un resultado contundente y categórico a favor de Gabriel Boric, que se transforma en el presidente más joven en la historia de Chile con 35 años, el diputado de Magallanes, que representa al conglomerado de la centroizquierda y la izquierda desde el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana e independientes. Pero quiero dar lectura íntegra a la querella que interpuso la señora Mónica Araya Flores, abogada de derechos humanos, en contra de la ministra de Transporte frente al boicot evidente de la locomoción colectiva el día de hoy en las elecciones presidenciales de segunda vuelta. La señora Mónica Araya Flores es abogada y representa al Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial, es una de sus fundadoras. En lo principal, dice la querella criminal en contra de la ministra de Transportes por infracción del artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado y por ilícito del artículo 256 del Código Penal. Primero trocí, solicita diligencia. Segundo trocí, se tenga presente. Señores Juzgado de Garantía Santiago, séptimo Juzgado de Garantía. Mónica Araya Flores, abogada del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial, con domicilio en Alameda tanto, Santiago, respetuosamente digo, 2 puntos. Mónica, ¿qué? Vengo a interponer querella criminal en contra de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Huth. Gese, ingeniero civil con domicilio en Amunátegui 139, Santiago, como de todos los que resultan responsables como autores, cómplices o encubridores por delitos contra la normalidad de las actividades nacionales, concretados en la figura de interrupción del transporte público, contemplada en el artículo 11 del título cuarto de la ley número 12.927, sobre seguridad del Estado, sin perjuicio del ilícito del artículo 256 del Código Penal por denegación de servicio, dice la querella presentada por Mónica Araya Flores. Los hechos que fundan esta acción son públicos y notorios. En esta jornada de 19 de diciembre del 2021, de segunda vuelta en la votación presidencial, los medios de comunicación masivos, como usuarios en general, han denunciado la ausencia de locomoción colectiva, con interrupciones en periodos prolongados, para dirigirse a los lugares de sufragio, causando un grave daño a nuestro sistema republicano y democrático que ya tiene graves cuestionamientos previos, como los refichajes irregulares de los partidos políticos el año 2016, 2017 y el financiamiento y sobornos de partidos y campañas políticas por parte de empresas criminales como Sokimich, Corpesca, Penta y otras de su calaña. Dejo a efectos probatorios el siguiente link y hay un link de YouTube. Este boicot en el transporte público puede conducir a una baja artificial de la participación electoral, generando escenarios de cuestionamiento de legitimidad y de inestabilidad política. La responsabilidad y complicidad de funcionarios de gobierno en la ausencia de control y fiscalización es evidente. Considerando las grandes cantidades de dinero que se destinan al transporte público en beneficio de empresas concesionarias mafiosas que se han enriquecido con una malversación de fondos fiscales inconmensurables. No debemos olvidar que el transporte público debe satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, enmarcándose en el artículo 28 del decreto Fuerza Leyes primero 19.653. Texto refundido de la ley número 18.575. 2 puntos, ¿qué es lo que dice la ley? Dice, artículo 28, los servicios públicos son órganos administrativos encargados de satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua. Estarán sometidos a la dependencia o supervigilancia del presidente de la República a través de los respectivos ministerios, cuyas políticas, planes y programas les corresponderá aplicar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22, inciso 3 y 30. Lo anterior es concordante con el principio general
que se reconoce en el artículo 3º de la misma normativa. 2 puntos. Artículo 3º. La administración del Estado está al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente. Las vejaciones y humillaciones diarias que implica el transporte público, especialmente en Santiago, sin las medidas básicas para prevenir el COVID, resultan del todo intolerables. El Estado y sus altos funcionarios han fallado en los deberes que impone el artículo 1 de la Constitución. Nos referimos a respetar la dignidad humana y otorgar protección a la población. Es más, y en esta jornada electoral han infringido su obligación de promover los derechos humanos que consagra el inciso 2 del artículo 5 de la Carta Fundamental, en relación al derecho a sufragar que deriva del artículo 13, inciso 2 de la misma Ley Suprema. En esta ocasión eran manifiestos los riesgos sufridos por la población de contagiarse de COVID, al ser apiñada en los pocos buses que transitaban sin respetarse los aforos y la distancia social, especialmente respecto de los adultos mayores, más expuestos a los efectos mortales de la pandemia. Solo la solidaridad de algunos automovilistas ha permitido atenuar mínimamente la humillación colectiva. Este boicot al más importante acto electoral y de autodeterminación del pueblo de este 19 de diciembre comprueba una vez más el desprecio que sienten las autoridades por la ciudadanía. Nuestra legitimación para querellarnos se origina, en primer lugar, en el inciso 2 del artículo 111 del Código Procesal Penal. Esta condición de legitimación se refuerza, en segundo lugar, a la luz del artículo 26, inciso 1 de la Ley número 12.927. En efecto, ya atendida la especialidad del delito invocado, resulta relevante mi calidad de persona afectada, ya que soy secretaria de mesa electoral y adulta mayor, dice Mónica Araya Flores. Esta anomalía de cosas que denunciamos solo es posible con órganos del Estado, y en especial gracias a un poder judicial y ministerio público, jueces y fiscales, carcomidos por la corrupción que deriva de nombramientos en procedimientos clandestinos y oligárquicos. Aberraciones que permiten estas constantes faltas de respeto a la ciudadanía que les paga, a costa de la pobreza de muchos trabajadores, sueldos de privilegio, con sueldos de privilegio, quiere decir la querella. Por tanto, pido a usted tener por interpuesta querella criminal en contra de Gloria Hood Gese, antes individualizada como de todos aquellos que resultan responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores, para que sean investigados, formalizados, acusados y en definitiva condenados con costas. Voy a leer de nuevo el párrafo del Ministerio Público de los jueces. Nuestra legitimación para querellarnos se origina, en primer lugar, en el inciso 2 del artículo 111 del Código Procesal Penal. Esta condición de legitimación se refuerza, en segundo lugar, a la luz del artículo 26, inciso 1 de la Ley número 12.927. En efecto, y atendida la especialidad del delito invocado, resulta relevante mi calidad de persona afectada, ya que soy secretaria de mesa electoral y adulta mayor, dice Mónica Araya Flores, abogada de derechos humanos. Esta anomalía de cosas que denunciamos solo es posible con órganos del Estado y en especial gracias a un poder judicial y ministerio público, jueces y fiscales, carcomidos por la corrupción que deriva de nombramientos en procedimientos clandestinos y oligárquicos, aberraciones que permiten estas constantes faltas de respeto a la ciudadanía que les paga, a costa de la pobreza de muchos trabajadores, sueldos de privilegio. Por tanto, pido tener por interpuesta querella criminal en contra de Gloria Hood Gese, antes individualizada como de todos aquellos que resultan responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores, para que sean investigados, formalizados, acusados y en definitiva condenados con costas. Primero otro sí, en mérito de los artículos 113, letra E y 183 del Código Procesal Penal, solicito las siguientes diligencias al Ministerio Público. Se cita de aclarar en mérito de los hechos que fundan esta acción penal a las siguientes personas. A la imputada. 2. A los ministros del Interior y Secretaría General de Gobierno.
3. A los directores del CERVEL. 4. A los representantes legales como a los directorios de las empresas concesionarias de transporte público. 5. A los jefes de prensa y conductores de los programas especiales de los canales de televisión de libre recepción que cubrió la elección de hoy, en especial los reclamos de los usuarios por ausencia de transporte público. 6. Al general director de Carabineros para que informe sobre la fiscalización del flujo y frecuencias del transporte público, especialmente en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción, el día de hoy, 19 de diciembre del 2021. Se oficia a los canales de televisión abierta para que remitan los videos de prensa u otros que den cuenta de los reclamos de los usuarios por ausencia de transporte público, como de la existencia de terminales llenos de buses guardados, mientras la gente esperaba pacientemente bajo intenso calor en los paraderos de locomoción colectiva. Se oficia a la autoridad militar a cargo del resguardo de los locales de votación para que remitan los reclamos o antecedentes derivados de la ausencia de la locomoción pública para trasladar a los votantes a los sitios de recepción de sufragios. Se oficia al CERVEL para que remita los antecedentes sobre las vulneraciones al derecho a sufragar en esta jornada de 19 de diciembre del 2021 por ausencia o interrupción del transporte público durante espacios de tiempo prolongado. Se oficia al Ministerio de Salud para que remita estudio sobre los riesgos sufridos por la población que concurrió a votar en transporte público y que era apiñada en los escasos buses del Transantiago, Red Metropolitana de Movilidad, que transitaban esta jornada electoral en atención a la pandemia del COVID y la distancia social que la autoridad impone al efecto, como el cumplimiento de los aforos respectivos al interior de tales buses. Se oficie a los municipios de Santiago y Viña del Mar para que remitan los antecedentes de los buses de acercamiento que debieron proporcionar de manera intempestiva en la tarde de hoy, 19 de diciembre del 2021, para trasladar a los votantes. Segundo otro sí, pido a usted tener presente que me representaré y patrocinaré esta causa considerando mi calidad de abogado habilitado, dejando como destino las notificaciones que proceden el correo losamolos3@algo, en homenaje y recuerdo de mis dos padres detenidos desaparecidos en 1976 y de mi hijo asesinado en 1987 por la dictadura cívico-militar. Esta es la querella íntegra y completa que he leído del Observatorio Ciudadano de la Corrupción Judicial interpuesta en contra de la ministra de Transporte Gloria Hood por parte de la abogada de Derechos Humanos Mónica Araya Flores. Por favor, compartan este video y difundan para que no quede la impunidad de lo que sucedió en Chile. A pesar del triunfo del candidato a la centroizquierda Gabriel Boric, se vulneraron los derechos de las personas de ir a votar, teniendo que soportar calores intensos y esperas prolongadas de los buses de locomoción colectiva que simplemente no salieron desde las 8 hasta las 3 de la tarde más o menos. No habían buses en Chile y en particular en zonas populares de Santiago. O si no, la distancia entre los candidatos quizás hubiese sido muchísimo mayor. Soy Patricio Meribel, periodista.